Los científicos llevan décadas estudiando a las personas que llegan a los 95, a los 100, incluso a los 105 años, con la mente completamente intacta, sin Alzheimer, sin demencia, sin ese deterioro que la mayoría da por inevitable con la edad. Y después de analizar miles de casos en distintos continentes, en culturas completamente diferentes, con dietas distintas, con historiales médicos distintos, con genéticas distintas, encontraron algo que todas esas personas tenían en común. No era el ejercicio, no era la alimentación, no era la ausencia de enfermedades, no era la genética privilegiada, era algo mucho más inesperado, algo que los investigadores decidieron llamar, sencillamente, el factor X. Y hoy vamos a descubrir exactamente qué es, por qué protege el cerebro de una forma que ningún medicamento ha conseguido replicar, y cómo puedes empezar a cultivarlo tú, independientemente de la edad que tengas ahora mismo. Si tienes más de 60 años y te preocupa la salud de tu mente, si alguna vez has visto a alguien cercano perder la memoria y has pensado, espero que eso no me pase a mí, este video es para ti. Quédate hasta el final. El último componente del factor X es el que más sorprende a los propios investigadores, y el que menos personas practican conscientemente. Empecemos. Antes de entrar en los componentes del factor X, necesito contarte cómo se descubrió. En los años 90, una investigadora llamada David Snowdon inició lo que se conocería como el estudio de las monjas. Siguió durante décadas a cientos de religiosas de la Congregación de las Hermanas de Notre Dame, en Estados Unidos, cuyas condiciones de vida eran sorprendentemente similares. Misma dieta básica, mismo entorno, mismos niveles de estrés, mismo acceso a atención médica. Y sin embargo, algunas llegaban a los 90 y los 100 años con la mente completamente clara, activas, lúcidas, llenas de curiosidad, y otras, con condiciones de vida casi idénticas, desarrollaban Alzheimer a los 75 o a los 80. ¿Qué era diferente entre ellas? Snowdon analizó los textos que las monjas habían escrito a los 20 años de edad, al entrar en la congregación, y encontró algo extraordinario. Las monjas que en sus textos juveniles usaban un vocabulario más rico, construían frases más complejas, expresaban más ideas diferentes por párrafo, y sobre todo, describían su vida con más emoción y más propósito. Eran las mismas que décadas después llegaban a edades avanzadas con la mente intacta. No todas, pero el patrón era estadísticamente tan claro que no podía ignorarse. Lo que estaban midiendo, sin saberlo, era algo que después los neurocientíficos identificarían como reserva cognitiva. La capacidad del cerebro de crear conexiones alternativas, de encontrar rutas de repuesto cuando una vía neuronal se daña. Una especie de flexibilidad estructural del cerebro que protege la función mental incluso cuando el envejecimiento biológico avanza. Y esa reserva cognitiva se construye, no se hereda, se construye a lo largo de toda la vida, y sorprendentemente, se puede seguir construyendo después de los 60, de los 70 y de los 80. Eso es el factor X, no una cosa sola, es un conjunto de elementos que juntos construyen esa reserva, ese escudo invisible que protege la mente cuando todo lo demás envejece. Vamos a ver cuáles son. Componente número 1 del factor X. El aprendizaje que incomoda. La primera característica que los científicos identificaron en las personas que llegan a los 95 con la mente intacta es que nunca dejaron de aprender. Pero no cualquier tipo de aprendizaje, un tipo específico. El aprendizaje que incomoda un poco, el que exige esfuerzo, el que pone el cerebro en una situación de ligero desafío que obliga a crear conexiones nuevas. Y esto es crucial de entender bien, porque hay una diferencia enorme entre hacer lo que ya sabes hacer y aprender algo nuevo. Hacer un crucigrama del mismo nivel de dificultad de siempre no desafía el cerebro de la misma forma que aprender a tocar un instrumento. Ver tu serie favorita cada noche,
No estimula el cerebro de la misma forma que aprender un idioma nuevo. Leer el mismo periódico de siempre no construye reserva cognitiva de la misma forma que aprender a usar una herramienta digital nueva, aunque al principio cueste. ¿Por qué importa la dificultad? Porque la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones y nuevas vías neuronales, se activa precisamente cuando el cerebro está trabajando en algo que todavía no domina. Cuando hay un esfuerzo real, cuando hay frustración controlada, cuando hay ese momento de no lo entiendo del todo todavía, en ese momento exacto, el cerebro crece, literalmente, forma nuevas sinapsis, que son los puentes de comunicación entre neuronas, refuerza circuitos que de otra forma se irían debilitando. Y aquí viene algo que pocos conocen sobre el cerebro después de los 60. Los estudios de neuroimagen han demostrado que el cerebro de personas mayores que mantienen aprendizaje activo y desafiante muestra un volumen mayor en regiones clave como el hipocampo, que es el centro de la memoria, y la corteza prefrontal, que es el centro del razonamiento y la toma de decisiones. Un volumen mayor que el de personas de la misma edad, que no mantienen ese tipo de estimulación. El cerebro que aprende no encoge igual que el que no aprende. Déjame contarte la historia de Rosalba, una mujer de 83 años de Bogotá que nunca había tocado un piano en su vida. A los 75 años, después de jubilarse de su trabajo como contadora, decidió inscribirse en clases de piano para principiantes. Su hija pensaba que era una locura. Sus amigas la miraban con mezcla de admiración y escepticismo. 8 años después, Rosalba toca piezas de dificultad media con una memoria y una coordinación que asombra a su profesora. Pero más allá del piano, lo que más llama la atención a su médico de cabecera es la agudeza mental que Rosalba mantiene, la velocidad con que procesa información, la claridad con que recuerda conversaciones, el nivel de atención que mantiene en una charla. El piano me mantiene el cerebro encendido, dice Rosalba. Cada semana hay algo nuevo que aprender, algo que todavía no salgo bien, y eso es exactamente lo que necesito. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo que te costaba un poco? ¿Algo que al principio no entendías del todo? Si llevas tiempo sin sentir esa pequeña frustración del aprendizaje nuevo, puede ser el momento de buscarla. Un idioma, un instrumento, un programa informático, un tipo de cocina que nunca has probado. Lo que sea que active esa chispa de esto todavía no lo domino. Componente número 2 del factor X. La conexión emocional profunda. Las personas que llegan a los 95 con la mente intacta no solo tienen relaciones sociales, tienen relaciones emocionalmente profundas. Relaciones en las que se habla de lo que importa, en las que hay vulnerabilidad, en las que se comparten miedos, alegrías, recuerdos, proyectos. No es lo mismo tener muchos conocidos que tener una o dos relaciones de profundidad real. Y la neurociencia detrás de esto es fascinante. Cuando mantenemos conversaciones emocionalmente significativas, cuando hay escucha real y conexión genuina, el cerebro libera una combinación de neurotransmisores y hormonas que tienen efectos neuroprotectores directos. La oxitocina, que se libera en los momentos de conexión genuina, reduce la inflamación cerebral. La dopamina, que se activa con las conversaciones que nos estimulan intelectual y emocionalmente, favorece la formación de nuevas memorias. La serotonina, que se regula mejor en personas con vínculos emocionales sólidos, protege el estado de ánimo y reduce el riesgo de depresión, que a su vez es uno de los principales factores de riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores. Hay un estudio de Harvard que lleva más de 80 años siguiendo a cientos de personas desde su juventud hasta la vejez, que es el estudio longitudinal más largo sobre la vida adulta que existe, y su conclusión más clara, después de décadas de datos, no es sobre dieta ni sobre ejercicio ni sobre genes, es sobre la calidad de las relaciones.
Las personas que en la mediana edad tenían relaciones más satisfactorias y emocionalmente más profundas eran las que décadas después llegaban a la vejez con más salud física y más lucidez mental. No la cantidad de amigos, la profundidad de las relaciones. ¿Tienes en tu vida una o dos personas con quienes puedas hablar de verdad? No de trivialidades, de lo que realmente piensas y sientes, de tus miedos y de tus esperanzas. Si la respuesta es no, este puede ser el elemento más importante del factor X que necesitas cultivar. Componente número 3 del factor X. El sentido de continuidad con el pasado. Este componente sorprende a la gente cuando lo escucha, y es de los más poderosos. Las personas que llegan a los 95 con la mente intacta tienen, casi sin excepción, una relación activa y positiva con su propia historia, con su pasado, con los recuerdos que forman su identidad, no en el sentido de vivir anclados en el pasado, sino en el sentido de que saben quiénes son porque saben de dónde vienen. Tienen un hilo de continuidad entre el joven que fueron, el adulto que fueron y el mayor que son. Esto tiene un nombre en psicología, se llama coherencia narrativa del yo, y los estudios muestran que las personas con alta coherencia narrativa, las que pueden contar su propia historia con sentido y con integración emocional, mantienen mejor función cognitiva en la vejez que las personas cuya historia personal está fragmentada, negada o llena de contradicciones sin resolver. ¿Por qué? Porque el acto de recordar e integrar la propia historia es en sí mismo un ejercicio cognitivo poderoso. Activa regiones del cerebro implicadas en la memoria, el razonamiento y la integración emocional de forma simultánea. Es como un entrenamiento completo para el cerebro. Y hay algo más. Las personas que tienen esa coherencia narrativa viven el presente con más estabilidad emocional. Saben quiénes son. No se dejan desestabilizar tan fácilmente por los cambios que trae la vejez. Y esa estabilidad emocional, a su vez, reduce el estrés crónico que daña el cerebro. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios las palabras factor X. Me ayuda a saber que estás aquí y que este contenido te está llegando de verdad. Y recuerda, quedan los componentes más inesperados del factor X, los que más sorprenden a los investigadores y los que menos personas practican. Sigue conmigo. ¿Cómo se cultiva esta coherencia narrativa? Contando tu historia, en voz alta o por escrito, a tus hijos, a tus nietos, a un amigo, a un diario, recuperando recuerdos de forma activa, con detalle y con emoción, visitando lugares que tienen significado personal, viendo fotos antiguas y recordando los contextos, hablando con personas que compartieron partes de tu historia. Cada vez que recuperas un recuerdo con detalle y lo articular en palabras, estás ejercitando exactamente las redes neuronales que el Alzheimer intenta desconectar. Estás construyendo el escudo. Componente número 4 del factor X. El propósito que mira hacia adelante. Esto puede parecer similar al Ikigai que hemos mencionado en otros videos, y lo es en parte. Pero hay un matiz específico que los investigadores del factor X identificaron y que lo hace diferente. No es solo tener propósito, es tener un propósito que mira hacia el futuro. Las personas que llegan a los 95 con la mente intacta no solo hacen cosas con significado, tienen proyectos, tienen algo que quieren ver terminado, que quieren ver crecer, que quieren conocer, que quieren experimentar. Algo que los convoca hacia el futuro. Puede ser algo pequeño. Quiero ver crecer a ese nieto que nació el año pasado. Quiero terminar de leer esa colección de libros que empecé. Quiero aprender a hacer ese plato que siempre prometí que aprendería. Quiero ver ese lugar que nunca visité. No hace falta que sea grandioso, solo tiene que ser genuino, y tiene que mirar hacia adelante. Hay una razón neurobiológica muy concreta detrás de esto. El anticipar algo positivo que está por venir activa el sistema de recompensa del cerebro. Libera dopamina en las regiones frontales del cerebro. Y esa activación regular del sistema de recompensa tiene efectos neuroprotectores documentados.
reduce la inflamación cerebral, favorece la formación de memorias, mantiene activos los circuitos cognitivos más avanzados. En cambio, las personas que sienten que todo lo importante ya pasó, que el futuro no tiene nada nuevo para ofrecerles, que sus mejores años quedaron atrás. Esas personas muestran en los estudios una caída más rápida de la función cognitiva, que no se explica solo por factores biológicos. El cerebro envejece más rápido cuando no tiene hacia dónde mirar. Déjame contarte la historia de Vicente, un hombre de 88 años de Valencia que perdió a su mujer a los 82. Durante los primeros 2 años después de enviudar, su familia notó un deterioro cognitivo preocupante. Olvidaba cosas que antes no olvidaba. Se confundía con las fechas. Perdía el hilo de las conversaciones. Su médico descartó causas orgánicas. Y en una conversación más larga que la consulta habitual, preguntó a Vicente qué esperaba del futuro. Vicente se quedó en silencio. Y luego dijo: «No sé. Supongo que ya no hay mucho que esperar». El médico, con mucha sensibilidad, le propuso algo. Tenía un huerto pequeño cerca de casa. ¿Querría Vicente encargarse de él hasta la siguiente cosecha? Vicente aceptó casi sin entusiasmo. Pero fue al huerto, y en ese huerto encontró algo que no buscaba. Una razón para pensar en primavera, para planificar qué plantar, para esperar resultados. 2 años después, la familia de Vicente no reconocía la transformación. Su agudeza mental había vuelto. Tenía proyectos, tenía conversaciones sobre el futuro, tenía, de nuevo, algo que lo convocaba hacia adelante. El huerto no fue un milagro, fue una invitación al futuro que el cerebro de Vicente necesitaba desesperadamente para seguir funcionando bien. Componente número 5 del factor X. La capacidad de soltar sin perder. Este es el componente más inesperado, el que más sorprende a los investigadores, y el que menos personas practican de forma consciente. Las personas que llegan a los 95 con la mente intacta no son las que más han tenido, son las que mejor han aprendido a soltar roles que ya no les corresponden, a soltar identidades que ya no les sirven, a soltar rencores que llevan décadas ocupando espacio en la mente, a soltar la versión de sí mismos que eran a los 40 o a los 50 para abrazar sin resistencia la versión que son ahora. ¿Por qué esto protege el cerebro? Porque el apego rígido a lo que fue, la resistencia a los cambios que trae el envejecimiento, el duelo crónico por lo que se perdió, generan un estado de estrés emocional sostenido que tiene consecuencias neurobiológicas muy concretas. El cortisol elevado de forma crónica, que es la hormona del estrés que se dispara cuando hay resistencia emocional sostenida, daña directamente el hipocampo. El hipocampo es la estructura del cerebro que primero se deteriora en el Alzheimer, y el cortisol crónico lo hace más vulnerable. Las personas que practican lo que los psicólogos llaman flexibilidad psicológica, la capacidad de aceptar los cambios de la vida sin aferrarse ni resistir de forma rígida, muestran en los estudios niveles de cortisol basal más bajos, menor inflamación cerebral y mejor función cognitiva en la vejez. Soltar no significa no sentir, no significa no echar de menos, no significa conformarse con todo. Significa no pelear con la realidad. Significa procesar las pérdidas y seguir. Significa encontrar quién eres ahora, no quién eras antes. Y hay algo hermoso en esto que quiero que te lleves. Las personas que han aprendido a soltar sin perder la esencia de quiénes son las personas que suelen vivir más plenamente. No porque tengan más, sino porque aprovechan más lo que tienen. Porque no están divididas entre lo que son y lo que desearían seguir siendo. Su atención está aquí, ahora, en el presente que existe, y ese presente, vivido con plena atención y sin la carga del apego al pasado o del miedo al futuro, es exactamente el estado en el que el cerebro trabaja mejor. Se repara mejor, se protege mejor. Llegamos al final. Y quiero que te quedes con algo que va más allá de la lista de componentes. El factor X no es un secreto de laboratorio,
No lo descubrieron en una farmacéutica ni en un ensayo clínico. Lo descubrieron observando a personas reales que vivieron de cierta manera durante décadas y llegaron al final de sus días con los ojos abiertos, la mente clara y la curiosidad intacta. Aprendieron cosas que les costaban, cultivaron relaciones de verdad, cuidaron su historia, miraron siempre hacia adelante y aprendieron a soltar lo que ya no les pertenecía. 5 elementos que no cuestan dinero, que no requieren tecnología, que no tienen contraindicaciones y que empiezan todos ellos con una decisión, la decisión de que la mente que tienes hoy puede seguir creciendo, puede seguir aprendiendo, puede seguir conectando, puede seguir buscando el futuro con curiosidad en lugar de con miedo. No es tarde. Nunca lo es para el cerebro humano. La neuroplasticidad no tiene fecha de caducidad. Lo que tienes delante puede ser, si lo decides así, la etapa de más profundidad, de más sabiduría y de más claridad de toda tu vida. El factor X no se hereda, se construye. Y la construcción empieza hoy. Si este video te ha aportado algo importante, dáselo a quien lo necesite. A ese familiar que dice que ya no tiene para qué aprender cosas nuevas. A ese amigo que vive mirando hacia atrás sin poder soltar. A esa persona que merece saber que su cerebro todavía puede crecer. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los 5 componentes del factor X sientes que más necesitas cultivar en tu propia vida? Tu respuesta no solo me ayuda a mí, puede inspirar a alguien más que esté leyendo los comentarios en este momento. Como siempre, este contenido es educativo e informativo. Ante cualquier preocupación sobre tu salud cognitiva, consulta siempre a tu médico. El diagnóstico y el seguimiento son responsabilidad de los profesionales de la salud. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.